Gloria a Dios, Dios es bueno. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 3, por favor. Evangelio según San Juan. San Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Bueno, fue una bendición la reunión la semana pasada que tuvimos de parejas. Eso estuvo lleno, eso fue tremendo. Pasamos un tiempo muy divertido, pero básicamente aprendimos bastante. Yo sé que el Señor habló a nuestras vidas y esperamos que todo lo que pudimos entender y comprender nos ayude a tener matrimonios mejores, más santos, en la bendición de Dios para su honra y su gloria. Ahora mismo venimos de presidir una ceremonia, un matrimonio más, y estamos en campaña el resto del año. Son como 5 matrimonios, eso es una cosa, es todo el mundo casando, eso se multiplica en la iglesia por todos lados. Y los que se casan, entonces gloria a Dios, que rapidito vengan los trillizos, los mellizos, los cuatrillizos, bueno, las adopciones, todo. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 3, vamos a ponerle sentido de entendimiento a la palabra. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre Santo, es tu palabra una vez más en nuestras vidas, Señor. Y aquí estamos también nosotros, para confrontarnos con ella, para tomar decisiones, para mejorar, para crecer, oh Dios. Gracias, bendito Padre, gracias, bendito Señor, porque tú estás haciendo la obra en la iglesia, en cada uno de nosotros. Gracias por los tiempos de oración que cada uno está aumentando. Gracias por la reunión de vigilia que vamos a tener pronto, Señor. Gracias
gracias, porque yo sé que muchos están creciendo en la intercesión y poco a poco creceremos más en la oración. No solamente en calidad, en excelencia, en entender cómo se ora, cuál es la oración, cómo debemos orar, Señor, sino también en cantidad, disfrutar tu presencia, interceder, Señor, entender que somos tu iglesia, que tenemos identidad y que tienes propósito con nosotros. Pero en medio de todo este crecimiento, Señor, necesitamos ser la iglesia indicada, la iglesia que tú quieres y que tú tienes para nosotros. Glorifícate pues en el nombre de Cristo Jesús con esta palabra. Amén. Amén. La semana entrante vamos a estar presentando el cortometraje. Va a haber bautismos, el cortometraje es corto, no va a ser una película de 2 horas como las que suelen ser, aunque soñamos con algún día, muy pronto, tener un largometraje para ojalá presentarlo en todos los cines de Colombia, así como se presentó Reto de Valientes y otras películas para evangelizar. Amén. Muy bien. Pensar en la iglesia ideal, de quiénes somos. Hemos hablado de la intercesión, de embajadores. El pastor Abelino ha dado unas enseñanzas excelentes acerca de cómo crecer, y la semana pasada, recuerden, todos tenemos un viejo hombre, una vieja mujer que nos persigue y que está ahí al lado, pero gracias a Dios estamos logrando y haciendo que Cristo crezca y que el viejo hombre y la vieja mujer, ¿qué? Mengue. Acuérdese que una vez escuchaba un predicador que decía, cuando voy por la calle, y me acuerdo no de ti, sino que va por la calle caminando cuando pasa una minifalda así por la acera contraria. Y entonces ahí está el viejo hombre queriendo mirar y queriendo pensar. Entonces él dice que él mismo agarra la palabra, que es una ametralladora, y dice, muere, ratatatata, muere viejo hombre, muere. Hay que matar al viejo hombre. Porque cada rato llega, entonces necesitamos la munición de la palabra ahí, porque o si no, tenemos problemas. Acabamos de leer un pasaje interesante, pero permítame, hoy estoy muy lector. Hace 50 años, un predicador, y lo más tremendo es que usted vaya pensando, por eso leímos despacio y con sentido la escritura. ¿Con quién estaba hablando Jesús en el pasaje que leímos? Con Nicodemo. Y Jesús le dice, ¿Cómo tú qué? ¿Siendo qué? O sea, ¿que era conocedor o no? ¿Era creyente en Dios? ¿Tenía la ley? Y dice, pero ¿cómo puede darse esto en un hombre que sabe tanto? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué está esta historia acá? Ahora, vamos a leer una partecita, un fragmento de un famoso discurso que en estos días está celebrando 50 años. Martin Luther King. Yo no voy a decirlo en inglés, no se preocupe, dice el pastor, ya aquí va a empezar. I have a dream. No. Yo tengo un sueño, que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Ustedes sabían, Martin Luther King era de qué raza? Juan Diego. Aleluya. Familia, ¿sí o no? Yo vengo, tengo en mi familia mis abuelos, ese era más tiznado que Juan Diego. Hay que no digan a Juan Diego, no me chicanee. Y él era un predicador, un pastor cristiano. Y mire lo que él dice. Un sueño que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo un sueño que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los esclavos y los hijos de los expropietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo un sueño que un día ya en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy.
Yo tengo un sueño, que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados, y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada, y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza, esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir de la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias, los problemas que nos atañen o que tenemos. Yo tengo un sueño. Y a este hombre lo mataron. Pero gloria a Dios que mucho de este sueño se ha cumplido. Ahora, lo más interesante es que él dice, yo tengo un sueño porque yo aprendí a conocer a Jesús en esta tierra. Me predicaron de esta tierra. Oí de Jesucristo. Pero ¿por qué no vivimos el credo? Porque en las mismas plantaciones donde habían esclavos negros que ahora conocían a Jesucristo, sus amos iban todos los domingos a la iglesia a orar y cantar himnos, como lo hacemos nosotros. Sin embargo, en la semana utilizaban el látigo para aporrear a sus esclavos. Entonces Martin Luther King dice, yo tengo un sueño. ¿Cuál es el sueño que tenemos hoy? Estamos en medio de un país necesitado y urgido. Y deberíamos de tener un sueño que ya lo hemos visto cumplir en parte en algunos lugares donde tenemos iglesias cristianas, en campos difíciles y lejanos donde ha operado tanto la guerrilla como el paramilitarismo. Hoy en esas iglesias algunos ex de los dos lados se reúnen para participar de la cena del Señor. Pero Colombia necesita mucho más que eso, que lo que estamos viendo hoy, que esas pocas oportunidades donde se han enlazado las manos. Necesitamos que haya una reconciliación plena. Yo también tengo un sueño por mi patria, pero ese sueño por mi patria y por mi país no va más allá y no puede ir más allá si no tenemos un sueño con nuestra iglesia, si no tenemos un sueño con nuestra familia y no tenemos un sueño con nuestros hijos. Porque al igual que Nicodemo conocía la palabra del Señor, decía, ¿cómo es posible que pase esto? Siendo todo un maestro, la pregunta que nos hacemos hoy, ¿cómo es posible que nosotros siendo cristianos todavía tenemos un montón de cosas, falencias y asuntos que debemos remediar urgentemente para que no empecemos a vivir a la mejor manera de los fariseos? Yo tengo un sueño que los cristianos de Templo Belén, y no es porque no lo tenga con los demás, es porque es mi responsabilidad. Así que yo quiero que piensen en su familia. Un sueño que los cristianos nuestros de Templo Belén no estemos más fríos que una paleta, donde olvidamos que hay que predicar el evangelio, donde nos dejamos rodear por la exigencia y la sociedad de consumo, donde perdimos el fuego por predicar la palabra, donde solo nos interesa lo nuestro, lo propio y nada más, donde nos cansamos ya simplemente de producir para este mundo y si acaso pensamos en nuestra familia y nuestros hijos, pero no más. Ese no es el sueño de Dios. ¿Qué le pasaba a este pueblo judío? ¿Qué le pasaba a estas personas que conocían la ley? ¿Qué nos puede estar pasando? Sí, estamos en una iglesia de sana doctrina, somos pentecostales, creemos en el poder del Espíritu Santo, pero si nosotros no tenemos un sueño para nuestra vida, de vivir el fuego de Dios, de caminar de la mejor manera posible, de tener un avivamiento en nuestros corazones, en nuestra vida, el pensamiento del mundo minará nuestra espiritualidad y va a destruir nuestras vidas y destruiremos nuestros hijos y las futuras generaciones. ¿Por qué se dio este encuentro en la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que pasó allí? Y creo con urgencia, y preguntándole al Señor, orando al Señor, en estos días, Dios, ¿qué quieres que comparta con la iglesia? ¿Qué quieres que comparta con la iglesia? Así como este sueño en parte se ha cumplido, en esa misma zona en la cual él hablaba, esta semana, 3 muchachos jóvenes, 16, 17 años, por estar aburridos, por haber caído en el nihilismo, que es el perder el sentido de la existencia, el sentido de la vida. Agarraron un revólver y al que primero pasara, ves, está corriendo, a ver quién le da, le pegaron un tiro en la espalda y lo mataron. Cuando la policía llega y ellos estaban jugando con el arma, el muchacho murió, un australiano estaba trotando a un lugar donde yo les contaba, pasamos por estas carreteras y eso es tranquilo, no pasa nada y todo el mundo sueña con ir a estas
pueblitos de Estados Unidos donde todo es seguro. Y toda la gente nos dice, qué seguridad la que hay aquí. Oh, pero es que aquí nunca pasa nada. Mis hijos podrán crecer y todo eso. Hermanos, no, el sueño no empieza allí. El sueño solo empieza con Jesucristo, pues este muchacho viniendo de Australia, tenía su novia allí estudiando en la universidad, un gran deportista, murió porque 3 muchachos estaban aburridos, sin sentido de vida, estaban desparchados. Y eso le dijeron a la policía. No teníamos nada que hacer y estábamos aburridos y nos dio por practicar tiro al blanco. Dice la policía que si ellos no los descubren a ellos porque estaban jugando con el arma en el carro, lo más seguro es que aleatoriamente iban a seguir asesinando gente. Allí, en esta misma región donde cosas bonitas están pasando, ha pasado esto. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos educando nuestra vida? Lo hacemos a la mejor manera nuestra, pero a veces no le hacemos caso a la palabra de Dios. Y lo que intentemos hacer bien no lo vamos a lograr. Hemos perdido el sentido de la exigencia, el sentido de pensar un poquitico, de exigir a nuestros hijos, a nosotros mismos, de ser mejores. Hoy todos somos intocables, nadie nos puede decir nada, porque entonces nos enojamos, nos molestamos y nos vamos de la casa, de la familia, o eso lo hacemos con la iglesia. Me voy de la iglesia porque no me gusta esto, porque no quiero esto. ¿Qué era lo que pasaba con este pueblo? Y estoy convencido y seguro que en esta historia que yo les acabo de leer, este encuentro de Nicodemo con Jesús también residía en el sueño de nuestro Señor Jesucristo, que todos fueran salvos. Y por eso dice que Él tiene paciencia hasta que todos procedan al arrepentimiento, el sueño de salvación, de bendición para toda la humanidad. Pero yo creo también que Nicodemo de alguna manera tenía una lucha como tú y yo, y tenía un sueño. Yo quiero descubrir más de mi Señor, pero no me quiero quedar así. Yo quiero ver que mis hijos, mis hijas, que ellos crezcan, que la iglesia, que nuestros jóvenes, que si el Señor no viene antes de 100 años, en 100 años acá exista un templo de Belén mucho más grande que este, donde miles de personas den testimonio del poder de Dios, que no dependa de un solo pastor, que no dependa de un cantante, que no dependa de las cosas humanas, que dependa del poder de Dios, pero tenemos que trabajar nosotros para eso. Y creo y considero responsable que debemos de tomar mucho más serio este asunto. Y fíjese, vamos a hacerlo a través de 4 o 5 palabras que aparecen del versículo 16 en adelante. Y quiero exponerlo de esta manera para que usted comprenda qué era lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que le pasaba a este señor Nicodemo que se acercó a Jesús de noche? Y vamos a notar que hay unas palabras claves del versículo 16 hasta el 21, y yo se las voy a decir. Amor, condenación, creer, luz y venir. Podríamos encontrar muchas más palabras, pero aquí encontramos un sentido completo. ¿Por qué el Señor expresó esa famosa frase? Porque de tal manera amó Dios al mundo que me envió a mí. Estaba hablando del mismo. ¿Por qué y en qué contexto dijo esto el Señor? Yo sé que todos nosotros hemos recitado a una de memoria este versículo muchas veces y a mucha gente, pero ¿qué implicaciones tiene? Y ¿sabe lo más curioso? Que cuando pensamos en este texto, y usted me dirá si no, siempre que decimos ese texto, ¿en qué tipo de personas pensamos? En los que no son cristianos. Pero cuando descubrimos el texto, ese texto ¿dónde aparece? ¿A quién se le está explicando ese texto? A Nicodemo, que no, si bien no era cristiano, estaba buscando a Cristo. Él era judío, era conocedor ¿de qué? De la Escritura. ¿Y por qué Jesús se lo suelta a él? Eso me indica a las claras que este pasaje y esta porción de la Escritura no era para inconversos. Esa porción de la Escritura es para nosotros los creyentes. Pero nosotros los creyentes que no hemos entendido el verdadero sentido del Evangelio, o que si lo entendimos o lo disfrutamos, lo estamos perdiendo por las concepciones de este mundo. Estamos siendo desafiados a tener un cambio. Pero también lo más interesante es que yo sé, mi querido hermano, y escúcheme esto, con respeto se lo digo. Si tú tienes luchas
en tu vida espiritual y sabes que has decaído en algo, o si sabes que tienes que mejorar y que tienes que hacer lo que Dios tiene contigo, pero te da pereza, no quieres, estás renunciando, yo sé también que aunque tengas eso que es negativo, hay algo en el corazón que te dice, tú eres hijo de Dios, necesitas aclarar, entender y buscarme, así sea de noche, pero búscame. Hay una lucha, hay un deseo y hay un sentido. Como nunca antes, es increíble, como nunca antes. Los cristianos hace años que sufrían persecución no se preocupaban por la presión. Y hoy que todo es libre, todo es voluntario, hermano, si usted quiere estudiar. Porque en medio de la persecución física me está llegando una documentación que quiero repartir a muchos hermanos, cómo en lugares del mundo están matando cristianos por ser cristianos. Y nosotros acá donde no tenemos eso, nos molesta que se nos presione para ser mejores. Creo que necesitamos una palabra fuerte que nos haga entender la realidad de la vida cristiana. Ahora, miremos estas palabras sencillas. Porque Dios tiene un sueño de amor. No quiero hablar mucho del amor porque creo que está supremamente claro en la palabra. Por amor, por amor, por amor. Por amor el Señor te exige y el Señor me exige. A veces nosotros pensamos que el Señor fue muy duro con los fariseos. Lo fue porque los amaba. Al que más se le da, más se le demanda. Y pensemos en esto. Hoy tenemos en nuestras familias padres sobreprotectores, pero los padres exigentes se acabaron. Por eso tenemos una generación perversa, una generación perezosa, una generación nihilista. Y Dios no lo quiere y ni lo queremos nosotros, pero yo no quiero ver que ninguno de nuestros niños de Templo Belén se vea involucrado en un asunto tan cruel y tan feo como el que las noticias dicen. Pero veo que los padres se enojan. Tristemente, yo mismo he presenciado casos de padres que se enojan porque algún maestro de la iglesia le llama atención a sus hijos. Y dice, papá, venga, hablemos. Mire, es que su niño hizo algo malo. Y que el padre se enfrente, hijo, vámonos de acá, que no nos quieren. Yo digo, Dios mío, qué maldición para este pequeño. No lo toleramos y nos enojamos. Es el grado de insensibilidad. Ahí empezó el fariseísmo a minar lo que era el pueblo judío. Pero el Señor dice, yo te amo. Porque te amo, te disciplino. Porque te amo, quiero que crezcas y quiero que mejores. Quiero que te pongas las pilas, que te pongas serio. Y cuando nosotros no aprendemos de la mejor manera que nos disponemos del corazón, entonces Dios nos va a tratar porque Dios nos ama. Sé que es difícil decir amén a eso, pero es la verdad. Entonces no hablemos mucho del amor, pero está claro aquí en el pasaje. Ahora, un sueño de libertad de la condenación. Entonces surge la pregunta, ¿por qué habla este pasaje de condenación? No entiendo, ¿por qué habla de condenación? Si está hablando del amor de Dios, ¿por qué habla de condenación? Para entender la dimensión del amor, tenemos que entender en qué problema estamos. Ahora, fíjese que cuando hablaba con Nicodemo, ¿por qué le habla de condenación? Los doctores de la ley conocían los mandamientos. ¿Sabía usted cuántos eran los mandamientos que tenían los judíos? 10. No. Nosotros conocemos los 10 que son los descritos en la palabra. En la palabra hay más de 10. Sino que estos son los 10. El decálogo es el más famoso. Pero la verdad es que tenían 613 mandamientos. 248 de ellos eran en sentido positivo. En otras palabras, harás tal cosa, harás tal cosa, harás tal cosa. Pero el resto de los mandamientos, de los
de los mandamientos que tenían eran en sentido negativo. O sea, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Luego la mentalidad de Nicodemo y los fariseos era, oiga, ¿estamos bajo qué? Condenación. ¿Cuántos creyentes se sienten hoy? No soy capaz de vencer, todo esto es difícil, ¿qué voy a hacer? ¿Qué problema? Estamos en un sentido tan profundo de condenación que normalmente siempre pensamos lo malo y lo negativo. Normalmente nunca pensamos lo bueno. Si es un joven soltero que va por la calle y entonces cuando ve que va en un carro lujoso y en ese carro lujoso para una esquina y ve a su novia que se monta ese carro y cuando pasan ve que es un hombre atlético, atractivo, de lentes negros y bien montado y con un buen... Entonces, ¿qué piensa ese muchacho? Ay, me está saliendo algo aquí. Ay, puntudo. Ay. Y resulta y pasa, después se da cuenta que simplemente ese es un hermano de ella que vivía en otro país. Y que hasta dice, venga, es que mira, vine a este país y te estaba buscando porque compré este carro y se lo quiero regalar a tu novio. Dice, Pero siempre pensamos lo qué, lo malo, lo negativo. ¿Por qué? Y es más, siempre que hay un malentendido con alguna persona, nosotros no... Primero, errores que cometemos muy... Si alguien me habla mal de alguien, lo más seguro es que le crea. Pero nunca le voy a preguntar la versión a la persona de la cual están hablando. Nunca lo hacemos. Y tragamos entero. Eso no es justo. No es justo. Y lo que yo pienso, eso es, así sea malo y así lo pensamos. Y entonces nos empezamos a ¿qué? Que fuera a juzgar unos a otros. Porque el que hace juicio por lo menos puede determinar si está bien o está mal. No, pero ni siquiera hacemos juicio. De una vez que hacemos, condenamos. Tan fácil y tan sencillo. La condenación es buena y el juicio es bueno cuando se le hace a otra persona, pero a mí no. La famosa historia de este hombre que toma un autobús en Bogotá para irse a casar, un hombre que ya estaba pasadito de años, no tenía una buena presencia, sino que eran muchos fenómenos de la naturaleza en su cara. Y el hombre decía, no me puedo casar. Por fin se consiguió una novia cristiana que lo amaba. Se iba a casar, toma el bus expreso bolivariano y la tomó no en el terminal, sino en una terminal pequeña, a la salida de Bogotá. Y cuando se fue a montar, encontró a alguien en el puesto de él. Ay, señor, qué pena, venga, se para, que es que mire, yo compré ese tiquete. Y el señor dice, ¿por qué me va a parar si este es mi puesto? No, señor, mire su tiquete. Y cuando miran, era el mismo tiquete, el mismo bus. ¿Cómo le vendieron doble tiquete? Entonces se bajó él y hizo el reclamo. Mire, ese señor allá, ay, señor, qué pena, el computador se equivocó, pero él se montó primero. Le tocó bajarse y esperar a que viniera otro bus para que fuera. Pero es mi matrimonio, tengo unos negocios que no puedo fallar. Entonces él dice que él se quedó allí en el terminal todo el tiempo renegando. Dios, por fin, yo bien feito. No, yo no bien todo eso. Duro de casar 7 y casar con ese, ¿no? Dice, y nada, y ahora que por fin tú me haces el milagrito, no se va a poder cumplir. Se montó refunfuñando, siempre pensando malo. Pero no que decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Justo cuando estaba llegando al pueblo, había ambulancias y un montón de gente. El autobús primero se había ido a un precipicio. ¿Qué era lo que Dios quería? Que llegara a lo que Dios le tenía. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no entendemos que muchas cosas duras que pasan en nuestra vida, muchas cosas de formación que Dios quiere hacer con nosotros, no es para deformación, sino es para formación? Pero no lo aceptamos. Entonces, yo sé, y digo esto con temor y temblor, yo sé que a veces cosas, no todo, no quiero que entremos en un ambiente de pesimismo, pero muchas cosas fuertes que Dios permite en nuestras vidas es porque nos está llamando la atención. Yo quiero que me mires a mí, que recuperes lo que has perdido, que entiendas que tengo un plan y un propósito contigo. Pero aparece otra palabra clave, creer. Un sueño por creer más y mejor. Y la lucha que plantea es creer o no creer. Leamos el versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Mire, fíjese que cuando el Señor habla de condenación, que ya lo vimos, Él dice, es que yo hablo de condenación para decirles que quiero que se salven de la condenación. Yo quiero que se salven de sufrir, de tener que padecer. Yo quiero es bendecirlos y ayudarles. Y como que no entendemos. Pero cuando empieza a hablar de creer y no creer, miren lo curioso. No dice en ninguna parte de la Escritura que la gente se condena por los pecados. Entonces usted dice, pastor, esa teología suya está rara. ¿Cómo así? La Biblia dice que es por el pecado la gente se va a condenar. No, error. Eso no dice la Biblia. No es por el pecado. Les voy a decir por qué. Antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, la gente que se condenaba por el pecado. ¿Por qué? Porque todos, dice la Biblia, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. ¿Y qué? Están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces lo que está diciendo es, el decreto de condenación, o sea, el veredicto final es, todos estamos friquis mortis calaverus pataletus. Antes de Jesucristo. Pero como todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el pastor Avelino lo explicó muy bien, aparece Jesucristo. Y ese espejo que estábamos viendo acá, donde vemos qué malos somos, pero el espejo no nos puede redimir, aparece Jesucristo y nos dice, mira, si me miras a mí, yo tomo el lugar en ese juicio y la condenación sobre ti viene sobre mí. Pero tienes que creer. Entonces, como viene sobre mí, yo tomo tu lugar y tú ya eres libre de culpa y de pecado. Entonces, ya el pecado no te puede dañar, no te puede destruir, no te puede condenar. Pero entonces, ¿cuál es la condenación en el orden que Jesucristo pone ahora? Ahora, ¿cuál es la condenación? Que hay una solución a la condenación, pero tú no la aceptas, tú no la crees. Entonces, todo el que se condene, se condenará por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. Ahora, una pregunta obvia. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos creer? ¿Cuántos pensamos que debemos creer? Bueno, teóricamente es lógico, es fácil y es deseable, pero cuando miramos las implicaciones de creer, la cosa se pone compleja. ¿Por qué dice la Escritura a Nicodemo? Le está explicando esto. Venga, Nicodemo, es que hay que creer. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, ¿se acercó de qué? De noche y con unas preguntas, porque él tenía una lucha para creer. Tenía una lucha. Ahora, ¿a qué se refiere con creer y no creer? ¿Creer en qué o no creer en qué? Y esta es la condenación. Si no creemos, estamos en condenación. Entonces empieza a explicar por qué. Creer parece fácil. Sin embargo, los obstáculos que hay que vencer son bastantes. Primero, Nicodemo y su contexto. Nicodemo tenía una tradición de religión, donde él pensaba que la vida se concebía de una manera. Al igual que Nicodemo, nosotros tenemos unas tradiciones y unos pensamientos. Y pensamos unas cosas que deben ser así o deben ser así. Y aunque yo quiero creer en el Evangelio, me puede mucho más la forma en que yo veo la vida. Yo creo que esto es así. Hoy más que nunca antes, por eso en el nombre del Señor Jesús, mira tu vida y tu corazón. Yo también lo tengo que hacer. Hoy hay muchos que dicen, no, yo leo la Biblia, yo creo que es suficiente. ¿Yo por qué tengo que hacer esto? 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 Eso era lo que Nicodemo le está diciendo a Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El mismo Pedro le pasó. Ay, Señor, por ahí dicen que esas palabras tuyas son muy duras, que tienen que comer de tu carne. No, la gente se está yendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la religiosidad los tenía aprisionados. Y qué triste, hermanos queridos, yo quisiera hoy encontrar oposición afuera, donde los que están no son creyentes. Pero tristemente la oposición más férrea y más fuerte se levanta hoy entre los cristianos. Porque tienen sus conceptos y sus ideas. Hombre, pastor, entonces usted me quiere decir que tengo que creer lo que usted dice. No, usted a mí no me crea nada. Pero lo que dice la Escritura está escrito, punto. El problema es ese. Y si usted ve que estoy enseñando algo que no es, dígamelo, pero normalmente la gente no lo hace. No me gusta y me voy, pero no confronta. Tal vez tienes dudas. ¿Por qué no me sacas del error? Creer no es tan fácil, porque todos nosotros los seres humanos tenemos unos prejuicios. ¿De dónde más vienen los prejuicios? La tradición, las ideas preconcebidas, las influencias de otros.
Permítame, yo le recuerdo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos. ¿Cuántos vinieron a Jesús? Uno. Y cuando habla de cuántos. Sabemos. Entonces el pensamiento de otros. ¿Sabe qué es tremendo? Mire, yo me he encontrado hoy en seminarios bíblicos, en iglesias de distintas denominaciones, acá mismo, o personas que hablan conmigo. Hombre, que me dicen, pastor, es que yo no estoy de acuerdo con hablar en lenguas. O yo no estoy de acuerdo con las sanidades, o yo no estoy de acuerdo con hablar de santidad, o yo no estoy de acuerdo con los ayunos. Me he encontrado de todo. Hay gente que me dice, ¿para qué ayunar? ¿Para qué vigilar? ¿Para qué orar? Ya no hay necesidad de orar, la gracia lo puede todo. O sea, cada vez más me encuentro gente que me dice, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto. Es increíble la cantidad de personas que tienen ideas preconcebidas. Lo más curioso es que muchas veces cuando hablan en contra de una creencia, donde han visto testimonio, donde se ha pagado un precio por ellos, donde se les ha acompañado, donde se les ha ayudado, donde conocen el testimonio personalmente. Bueno, ¿tienes algo que decir de mí? No, pero lo que pasa es que yo leí en internet, yo vi en YouTube, yo escuché. ¿A quién escuchaste? ¿Conoces sus testimonios? ¿Conoces sus vidas? ¿Conoces qué es lo que dicen? No, pero a mí me pareció muy interesante. Yo le dije, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son esos otros que están en tu vida? La radio, la televisión. Oiga, yo cada vez me pregunto más, ¿cómo es posible que nos molestamos con cosas que nos bendicen? Pero a veces en la televisión nosotros aceptamos que cualquier cantidad de cosas. Y lo vemos, lo escuchamos y nos quedamos allí. ¿Cuánto tiempo nos quedamos viendo televisión cada día? Pero no tenemos tiempo para predicar el evangelio. No tenemos tiempo para estar en la presencia de Dios, pero sí escuchamos a otros. Hombre, que fuera a otros cristianos de otras posiciones teológicas, por lo menos son cristianos. Si usted lo está escuchando y cree en el Señor, no importa, pero no, es que ni siquiera es eso. Nos cuesta creer porque tenemos demasiados distractores en nuestra existencia de hoy. El ego formado en nuestras vidas. ¿Cómo se formó tu ego y mi ego? Los temores, los miedos, la falta de entendimiento, los conceptos que justifican los errores de los demás. ¿Sabe una cosa poderosa que tenemos que hacer? Revisar cómo nosotros fuimos criados y educados. Y lo digo con mucho respeto por los padres. Todos debemos de revisar. ¿Por qué? Porque todos los padres, aunque los padres hayan sido cristianos, también tienen defectos. Y los padres lo que quieren de nosotros los hijos es que seamos mejores que ellos. Y es tácito en esto. Si un padre quiere que su hijo sea mejor, tácitamente está diciendo, porque yo tengo cosas que no están bien y quiero que mi hijo sea mejor. ¿Por qué no revisamos eso? No, pero no se puede tocar la familia. No, porque eso es así. ¿Cuántos creyentes hoy andan amargados y sufriendo? ¿Sabe por qué? Porque viven en una caparazón de las ideas preconcebidas de una familia que toda la vida todo ha sido un problema. Entonces yo hablando con los pastores, y bueno, también el seminario bíblico ha hablado de este tema. Cuando llega un cristiano a una iglesia, nuestra iglesia puede ser, pero resulta que en su casa papá y mamá eran dominantes, no lo dejaban hacer nada. El papá le decía que era un bruto, que no servía para nada, la mamá le pegaba hasta sin razón, y los hermanitos se burlaban de él y todo eso, y lo explotaban. Cuando va al trabajo, dio con un jefe que a todo era los regaños y siempre le contradecía y todo eso. Y se hace cristiano, conoce a Jesucristo y está feliz en la iglesia, pero un día, el líder o el pastor le dice, ven, tú eres como perezoso. ¿Qué dice él? Ay, ¿apareció quién? Mi papá, mi mamá, mi jefe. ¿Qué está leyendo él? ¿Está leyendo la acción de amor que está haciendo el Señor con él? No, está leyendo su idea, ¿qué? Preconcebida. Pero esa persona le dice, bueno, ¿cómo tú fuiste formado? Ya me va a hablar de la familia. No podemos tocar la familia. ¿Cuántas cosas que nosotros tenemos heredadas en nuestra vida nos están estorbando para crecer en el Señor? Yo creo que usted piense eso. Le diga, Señor, yo necesito ser libre. Todas este tipo de cosas Nicodemo tenía, porque él tenía una formación. Ahora, continuemos. Creer en Jesús es mirarlo a Él. Sin embargo, no es fácil mirarle cuando hay distractores. La forma favorita de no creer de los fariseos, ¿sabe cuál era?
usar sus buenas intenciones reforzándolas con la ley. Yo recuerdo, hace años, llamé a una persona y le dije, mira, ¿por qué estás haciendo esto? Ni siquiera le dije que era malo. ¿Por qué? Usted está dudando de mí. No. A ver, usted explíqueme si es bueno. ¿Por qué dice dudando? O sea que como que ya reconocía que estaba mal. Pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que, es más, yo he estudiado la Biblia, me dijo así. Y yo veo que el caso mío de este error que está bien, yo lo tengo, es que ha sido mal manejado. La Biblia dice, y yo le dije, bueno, se está corrigiendo de algo, pero como no lo, dice que lo acepta, pero de una vez dice que es que se manejó mal el caso. ¿Y por qué no lo aceptas de una vez? Pero no, quieres hacer caer mal al otro. ¿Sabe qué hacían los fariseos? Siempre que hablaban con Jesús, utilizaban ¿qué? La escritura, utilizaban la palabra. Les costaba creer porque había distractores. Bueno, pero miremos una cosa más interesante. Luz, un sueño por vivir ante la luz, por vivir en la luz, por vivir siempre alumbrados. Aquí en la iglesia no hay vampiros, pero pareciera que sí. Pareciera que en la iglesia cristiana de hoy todo el mundo, ¡ay! ¡Uy! Me está alumbrando mucho. Y se nos empieza a caer la piel. Mucha televisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque supuestamente los vampiros no pueden resistir ¿qué? Pero resulta y pasa que esa idea de los vampiros es una idea muy nueva. Eso nació con el Conde Drake y una novela y un montón de cosas que inventaron allá. Eso fue hace muy poco tiempo, póngale 500 años. Pero cuando Jesús habló de los hombres que le tienen miedo a la luz, lo dijo hace 2000 años. Aquí, en la historia, ¿con quién? Con Nicodemo. ¿Cómo lo dice? Ahora, aquí vamos a leer varios pasajes de la Escritura que ya estamos entrando en la parte más gruesa. Fíjese, vamos a mirar, vamos a ir a hacerlo en orden. Capítulo 1 de Juan, versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron ¿contra qué? Contra ella. ¿Qué habla el capítulo 1 de Juan? Habla de que el Padre envió ¿a quién? El verbo se hizo carne. ¿Y cómo lo describe además de verbo? ¿Como qué? Como luz. ¿En medio de qué? De las tinieblas. Bueno, vamos a ver qué idea de luz habla aquí. Ya miramos en el capítulo 3, ya leímos bastante. Habla de la luz y de las tinieblas. Que la condenación ¿cuál es? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Entonces, el personaje que describe aquí al Señor Jesús es un personaje que apenas ve el sol, ¿qué hace? Se esconde. En otras palabras, un vampiro espiritual. Y seguro que ese vampiro le chupa la sangre a alguien por ahí. ¿Pero por qué te da miedo la luz? Venga, Juan Diego, venga, hablemos de tu vida. No, yo no hablo con un líder, con un pastor. Yo no creo en líderes y pastores. No. A mí que nadie me llame. No. ¿Cómo así se van a meter con mi vida? Oye, a ver. Por ahí yo aprendí una frase de niño. Si usted y yo no tenemos nada que ocultar, ¿cuál es el miedo? Hermano, venga, hablemos. Te veo cargado, te veo amargado y te veo molesto. ¿Qué pasa? No. Deje así. Deje así. No, yo no digo nada. Dios sabe. ¿Por qué metes a Dios en eso? Uy, qué tan sutilmente nos estamos escondiendo. Una vez escuché a un gran predicador y él decía, mire, cuando yo creo que un hermano como que le estoy cayendo mal, así nadie me ha dicho nada, por sospecha, yo lo llamo y le digo, venga, hermano, yo le caigo mal, hice algo malo. Y si de pronto él me dice, no, ¿usted dónde sacó eso? Uy, perdóneme, hermano, pensé mal. Pero prefiero eso que quedarme con ¿qué? Con la duda. Porque allí es donde en eso oculto, Satanás, en un lugar osculto, te agarra y te atraca. Pam, 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 pam. Para, pam, pam, pam. ¿Llegan qué? Las avispas. Y te dañan ¿Dónde hacen eso? En una esquina oscura, donde uno está descuidado. Ahora, vamos a ver. Sigamos leyendo que es bien interesante. Capítulo 8. Versículo 12. Mire que es el pensamiento de Juan. Dice,
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue, ¿qué? No andará en qué, sino que tendrá la luz de la vida. Hace un tiempo una hermana joven llega y me dice, pastor, necesito una cita, y listo, la cita, pido la cita. Y cuando yo a hablar le dice, bueno, ¿qué pasa? Dice, no, pastor, vengo a rendir cuentas y vengo a que me diga si esto está bien o no. ¿Has hecho algo malo? No, pues no sé, es que yo quiero mirar, es que lo que pasa, pastor, es que yo no quiero embarrarla. Entonces expuso su situación y sus cosas antes de que le pase algo malo. Qué bueno, y a mí me dio una alegría porque los cristianos siempre tienen temor de ser confrontados. Uy, Señor, ese espíritu vampiresco fuera en el nombre de Jesús. Porque hermanos, yo quiero estar seguro. Recuerda lo que decía David. Oh Señor, ve si hay en mí algo perverso. Examina, oh Dios, mi corazón. Yo quiero estar seguro. Cuando estaba en Singapur y estaban hablando del Dios, a muchos cristianos, no, Dios, el Señor ya me sanó, el Señor ya, sí, el Señor ya en la cruz, pero ¿sabe qué pensé? Yo dije, yo sé que el Señor ya murió en la cruz por mí, yo sé que llevó mis pecados, pero ¿sabe qué? Yo quiero exponerme hoy a la luz y yo quiero a ver cómo está mi vida, yo quiero hacer un examen y aquí vengo a ver, auscúltenme, pues yo no quiero que nada en mi vida esté mal, pero cuando se nos insinúa que puede haber algo malo. Recuerdo otro caso, una linda pareja, pero la esposa tenía problemas, todo el mundo los notaba en el trabajo, en la iglesia. Era una persona que por ejemplo, usted le decía, buenos días, ¿cuáles buenos días? No, pues vea, no ve los paros que hay, vea, yo iba, vea, ese taco, buenos días. Bueno, yo lo presencié a las veces y yo decía, Señor, ¿será que esta persona sí tiene ese problema? ¿Será que la estoy juzgando mal? Cuando otro cristiano que no había hablado conmigo nada, ay pastor, ay no, tal pastor, bueno, y ¿cómo te está yendo? Ah no, yo estoy yendo a tal célula. ¿Con quién? No, con tal persona. Ah, qué bueno, sí, sí pastor, lo más de bueno. Ay pastor, pero venga, yo le hago una pregunta, es que yo me siento mal, ¿qué pasó? No pastor, es que por ejemplo, esa persona, no sé si es que estoy pensando mal, pero por ejemplo estamos en la célula y entonces hay un niño jugando en el piso y entonces a mí uno le dice, ay no juegue con tierra que eso le hace daño. A mí me dice, no, daño, si el niño necesita anticuerpos. Vea, es que, bueno. Y entonces la hermana me decía, pero lo más tenaz, listo. Yo dije, verdad, yo no había pensado en eso. Lo sorprendente es que después por ahí en otra célula, con la misma persona, llegó alguien que estaba jugando con tierra, un niño también. Y entonces una persona de la célula dijo, no, déjelo que eso agarren anticuerpos. Y ella se levanta y dice, ¿cómo lo van a dejar? No vea que hay tantos virus. Entonces, pastor, y ya empecé a caer en cuenta que todo lo discute, todo lo alega. Entonces, yo tomé valor porque ya era demasiado obvio. Esa persona, eso fue hace muchos años, no hago de chismes, usted no sabe quién es. Eso fue hace muchos años, la verdad. Y le garantizo que aquí el 99% no conoce a la persona. Tal vez menos. Pero llega un momento que estaba trabajando con un grupo. Y ese grupo, siempre que yo pasaba en las clases con el grupo que estaba trabajando, todos eran como asustados y regañados. Y entonces yo puse cuidado. Y claro, eso era solo una amargura ahí. Entonces yo dije, no, Señor, entonces venga, por favor, venga, vamos a hablar. ¿Cómo vas? ¿Cómo va este trabajo? No, vean eso. Venga, yo le hago una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué crees que está pasando? ¿Que el ambiente o cómo? O sea, hermanos, yo en la vida jamás estaba pensando que a esta persona se le iba a decir, no puedes trabajar con ellos, renuncia, te vamos a poner en disciplina, no trate a la gente así, porque yo ni siquiera me atrevía a decirle, estás tratando mal a la gente. Yo quería preguntarle, ven, ¿cómo haces? Y eso, mejor dicho, y eso, sí, y es que usted, y es que un líder que yo tuve, y empezó, y eso era, hey, pero ¿qué te pasa? Dios mío. Y mire que cometí la torpeza de preguntarle, ven, tú eres casada. ¿Cómo manejas tu relación con? Uy, Señor de la... Al otro día, todo tirado. No más, vamos. Lo más tremendo es que esa pareja antes de casarse, no eran de esta iglesia,
pero yo conocí a su esposo muchos años atrás en la universidad. Y cuando él estaba en esa relación de noviazgo, estaba empezando en el evangelio, él cada rato me pedía consejo porque decía, pastor, es que yo amo a esa mujer, pero es que es difícil y ella es todo un conflicto, todo un conflicto, todo un conflicto. Y yo notaba que siempre lo quería controlar y manipular. Y yo le hablé y le dije, pero si la ama, si es cristiana, téngale paciencia. Pero pasó el tiempo y al otro día él mismo me llama y me dice, es que ¿cómo así que nuestro matrimonio está mal, que está destruido? Ay, sí, está, ¿cómo? ¿Qué pasó? No, que es que... Entonces yo decía, Dios mío, eso es por ayudar a una persona. ¿Cuántas cosas están pasando en tu vida y en mi vida? Y todavía por años estamos llevando del bulto. Y lo único que nos mantiene en ese estado es porque todo el tiempo andamos, sale el sol, sacamos paraguas. Y si nos quitan el paraguas, protector solar. Para el físico, hágalo. Pero ante la luz que es Jesucristo, jamás, nunca. Levanta la cabeza y mira al Señor. Y aunque te duela, aunque te sientas avergonzado, dile, Señor, te miro porque solo a ti puedo venir para encontrar palabras de vida eterna. Examíname, oh Dios, pero yo no voy a agachar la mirada. Porque si hay algo malo, quiero que tus ojos miren mis ojos. Pero cuando empezamos a evadir las cosas de Dios, yo lo hago en el nombre de Cristo Jesús, porque no quiero que más adelante sea tarde para tu vida o la vida de los tuyos. Un sueño para que todos nosotros vivamos ante la luz. Mire, ¿qué más dice? 8:43. Sigue hablando él, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? De mentira. Ahora, lo más interesante es que si usted mira en el mismo capítulo 8, en los versículos anteriores, después del 12, por ejemplo, él habla de Jesús, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿yo soy qué? La luz. Pero más adelante, en el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi ¿en mi qué? Palabra. Es lo mismo que Juan dijo en Juan 1:1. ¿Qué dice? En principio era el qué? Y el verbo es sinónimo de qué? De palabra. Dice, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad os hará libres. Entonces está hablando de palabra, está hablando de verdad, y empieza a decir la verdad versus ¿qué? La mentira. Cuando yo me expongo a Jesús, yo no tengo nada que ocultar. La verdad siempre se impone. Por eso cuando de ti hablan mal, no tengas cuidado de eso, porque si sabes que es mentira, la verdad te alumbra. La mentira no te puede hacer daño. Preocúpate, eso sí, cuando nadie dice nada de ti, ni malo ni bueno, pero tú en tu corazón sabes muy bien que hay algo malo. Porque aunque nadie te acuse o algo, tienes problemas. Pero qué triste. Cuando nadie me acusa de algo malo, yo estoy tranquilo. Pero cuando alguien me habla de algo malo, que yo sé que es malo, me da rabia. ¿Satanás es padre de qué? De mentira. Todo el tiempo te va a querer engañar. Todo el tiempo te va a querer engañar. La estrategia diabólica es el impedimento. ¿Qué quiere Satanás? Que tú no conozcas y veas la luz. El capítulo 12 de Juan, versículos 35 y 36. Mira lo que dice. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan ¿qué? Las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿Qué está diciendo? Aproveche la luz. ¿Por qué tan obsesivo pareciera este temita en Juan? Aproveche la luz. Aproveche a Jesús. Yo soy la luz, aprovécheme, yo tengo que morir. Ahora, gracias a Dios, dejó ¿a quién? A su Santo Espíritu. ¿Por qué el Señor recurre tantas veces a través de su ministerio a hablar de eso?
Muchos creyentes hoy, antes de escuchar consejo, empiezan a buscar en la Biblia para justificar su pecado. ¡Qué tristeza! Hasta ese colmo hemos llegado. Y me ha pasado muchas veces, pastor, le voy a hacer una pregunta, y hacen la pregunta, pero ya tienen la respuesta. Y saben, están buscando que uno apoye lo que están haciendo. Y si uno no lo hace, se molestan con uno. Entonces, si ya sabías y lo ibas a hacer, ¿para qué buscas? ¿Crees que estás haciendo bien? ¿Estás seguro, segura que estás haciendo bien? Si estás haciendo bien, tranquilo, tranquila. Pero si estás haciendo mal, uno de los síntomas más fuertes de una persona que está en oscuridad es que no quiere hablar con la autoridad. De eso vamos a hablar más adelante. No quiere hablar. No, a mí no me toquen ese vals, que se me olvidó bailar, ya soy cristiano. Pero no me confronten, no. Y sacan excusas. La primera de ellas, no, es que los líderes de hoy, los pastores de hoy, las iglesias de hoy, y es que cuando yo voy a la Biblia encuentro el mismo comportamiento en muchos de los personajes de la época de Jesucristo. Es la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque es la trampa, la estrategia del diablo. Él sabe muy bien que ya ni siquiera el pecado, es más, Satanás sabe que si te hace pecar tremendamente, pero tú realmente miras a Jesucristo y te arrepientes, no te puede destruir, no te puede condenar. Pero eso sí sabe muy bien que si no miras a Jesucristo, no te expones a la luz, nunca vas a ver que el pecado te hace daño y nunca vas a ser libre y te tiene amarrado. Él es el dueño de tu secreto. Por eso un cristiano no debe tener secretos. Por eso uno tiene que decir, Señor, yo quiero ver, ¿cómo está mi vida? Sí, no tengo miedo, examínenme. Yo quiero saberlo, yo quiero conocerlo. Pero ¿qué más sigue diciendo la Escritura? Miremos. ...44... Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido ¿a quién? Al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en ¿qué? Entonces, ¿qué está diciendo? Mira, si me ves a mí, dice Jesús, que soy la luz, yo te alumbro. Y cuando me veas a mí, realmente no me ves a mí. ¿Ves a quién? Al que me envió, ves al Padre. ¿Por qué huyes? En estos días le decía a una persona que es nueva, le decía, mira, la importancia de estar con tus hermanos en una célula. Pero hoy los cristianos, muchos cristianos, le huyen a una célula de liderazgo, le huyen a una célula. ¿Por qué? No, pastor, déjeme, me gusta la iglesia, yo escucho buena palabra, diezmo y ofrendo, póngame a hacer lo que quiera, pero no, eso así, involucrarme en esas cosas, no, porque, es que, pero ¿por qué? ¿Dónde está el amor por el cuerpo de Cristo? ¿Dónde estamos juntos para alimentarnos, para estimularnos al amor, para alumbrarnos, para mirar qué está pasando en nuestras vidas? Lo que pasa es que cuando trabajamos con más personas, el carácter se empieza a notar. Pero ¿sabes qué es lo que quiere Dios? Ahí es donde nos vamos a pulir. Las fricciones y el conflicto son positivos porque nos hacen madurar y crecer. ¿Pero por qué tenemos que huir? Entonces vuelve y recaba aquí la palabra del Señor. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero para mirar la importancia de la luz, primera carta de Juan, años después, para que usted tenga más o menos una idea así, la diferencia en los años, es aproximada porque a la verdad es muy difícil tener una ciencia exacta, pero más o menos en el año 33 fue escrita los sucesos, en el año 33 la carta de Juan, los sucesos, no la escritura de la carta. Pero primera de Juan, ya estamos hablando del año 90, los sucesos, en que ocurrieron todas estas cosas cuando él escribió. Entonces, el Evangelio no fue escrito en el año 33, fue un poco después. Pero para dar a entender que la distancia entre la carta y esto siempre fue de alguna manera grande. Habían pasado muchas cosas. Pero mire que Juan nunca olvida lo que él entendió acerca de la luz. Miremos primera de Juan, por favor. 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es
luz. ¿Y no hay qué? Ningunas tinieblas en él. Hermano, cuando ocultamos algo, cuando no queremos hablar de algo, cuando queremos callar, cuando no queremos decir, cuando no queremos ser confrontados, algo se está tejiendo. Y ahí es donde el jazz a mí no me gusta. A mí me gusta el jazz, me gusta tocar jazz y todo eso, pero ese jazz no. Porque ese jazz, estás tejiendo la red. ¿Qué está pasando en tu vida? Y mire lo que dice, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué? ¿Quiénes? Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué le cuesta al cristiano de hoy tener tanta comunión con otros? ¿Saben una cosa? Yo crecí leyendo los libros de la iglesia perseguida, historias de los cristianos perseguidos. Y por ejemplo, conozco historias en China, la China comunista de antes, donde los mataban, los ensartaban en un poste, unos encima de otros. Eso era una cosa terrible. Pero ¿saben una cosa? En esos lugares usted encontraba un pastor y un cura católico ayunando y orando los unos por los otros. Pastor, entonces usted es de la teología que tenemos que hacer cultos con la iglesia católica. No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando que en medio de la persecución hay coinonía. ¿Sabe por qué se unían? Porque conocían al mismo Jesucristo. Pero hoy, en la misma iglesia, con la misma doctrina, buscamos en qué nos diferenciamos para pelear. ¿Por qué? Porque no hay buena luz. ¿Qué dice la Escritura aquí? Si andamos en luz, nos amamos ¿qué? Unos a otros. Ahora, vamos a ver si es sospecha o es claridad. Dice, ahora si usted dice, pastor, ¿quién le contó? No, es quien le contó, no, es que la palabra del Señor habla al corazón y esto es algo que es obvio que está pasando en nuestros días. Hoy usted va a un congreso de cristianos y es más lo que se critica que lo que se habla de la salvación del mundo. Entonces no me gusta la doctrina, me parece que esto no, que este es bueno, que este es malo, yo pienso que esto debería ser así, es que a mí me parece, y nos creemos sobrados de lote. Y el mundo desangrándose por todo lado, con las bombillas apagadas, criticándonos a otros, en lugar de estar brillando a ojos vistas de todo el mundo que no conoce el Evangelio. Capítulo 2, versículos 7 al 11. Hermanos míos, no os escribo mandamiento nuevo. Que este no es un mandamiento ¿qué? Nuevo, sino que, mire lo que dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ¿qué? Ya alumbra. Y dice el 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay ¿qué? Ok, un cristiano con amargura en su corazón contra otros creyentes, y no dice la Biblia, no, si es amargura en el corazón con una cosa mala que le hicieron, no hay problema. Ahí no dice si fue verdad o no fue verdad, si hubo problemas, si hubo injusticia o no. La amargura no es del Señor, es obscuridad que destruye y daña. Lo dice la Escritura. ¿Por qué nos cuesta amarnos unos a otros? ¿Por qué nos incomodan otros cristianos? ¿Por qué siempre estamos bregando a mirar dónde falló el cristiano, dónde falló el hermano, dónde falló el pastor, dónde falló el líder, dónde falló la otra iglesia, dónde falló lo uno y lo otro? Pastor, pero es que usted no ve que están pasando cosas feas. Toda la vida ha sucedido así. El asunto no es, y no debes de ignorar lo malo. Cuando tú ves lo malo en alguien, dices, hermano, venga, hablemos tú y yo. Venga, expongámonos los dos ante la luz. Pero yo no voy a manejar oscuridad. Yo voy a confrontar esta situación en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasa entre esposo y esposa? Piensan y se dicen y esto y lo uno y lo otro. Y cuando van a hablar, hablan para sacar a relucir ¿qué? Los defectos, para condenar y para juzgar. Esto pasa en las empresas, en los trabajos, en las iglesias, en la cuadra, en todo lado. Por eso no vivimos en paz. Pero cuando tenemos la luz, dice la Escritura, somos capaces de vivir en paz unos con otros. Por último, un verbo precioso, que indica
que la acción depende de todos nosotros. Y volvemos al Evangelio según San Juan, el capítulo 3. La última palabra, versículos 20 y 21. Y mire que le da el sentido práctico a lo que debemos hacer. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Permítame, yo le leo el capítulo 3 mismo y el versículo 2 de este hombre, Nicodemo. Este vino a Jesús. ¿Cuándo? ¿Qué hizo Nicodemo? Vino a Jesús de noche. Ya vamos entendiendo que es poderosa la Escritura. Él estaba en tinieblas y necesitaba ver a Jesús. ¿Y por qué de noche? Algunos dicen que él tenía miedo que los otros lo vieran. Puede ser. Pero lo único que yo sí sé, y tal vez muy difícil saber por qué él y habló a muchos y él fue solo. ¿Por qué no fue con un combo si eran varios los que tenían la misma inquietud? Tal vez él tenía una lucha. Yo leo la ley, pero este habla, este es justo. Sí, no, tengo susto, tengo miedo. ¡Ilumíname, Dios! Y esta noche refleja muchas de las luchas que tenemos nosotros, que aunque conocemos del Señor, aunque leemos la Escritura, hay algo que nos inquieta. ¿Qué dice la palabra? Ven a Jesús. Ahora, ¿quién decide? Yo me expongo voluntariamente y hay un principio claro, mi querido hermano, y lo digo con toda seriedad. Es como una ley. Cuando tú y yo no somos capaces de buscar, exponer las cosas malas que hay en nosotros delante de gente madura y buscar ayuda, y no lo hacemos por vergüenza, por ocultarlo, por lo que sea, déjame decirte, tú lo ocultas cuando está pequeño por vergüenza, pero algún día todo el mundo verá tu pecado, pero habrá gran destrucción y anhelarías en ese momento regresar al pasado para buscar ayuda antes de que esto te destruyera. Guárdalo y cállalo, te destruirá. Entonces, lo que me está diciendo la Escritura a mí es, tú voluntariamente antes de que te llamen. A mí me ha pasado varias veces. Un cristiano comete una embarrada bien fea, se queda callado. Cuando viene y me cuenta, es porque sabe que de alguna manera yo ya voy a saber o ya me dijeron. Pero antes, no, venga, quiero confesar algo. Seguro que es la primera persona que le vas a decir esto. Ya dañé 50. Hermano, ya no sirve. Por eso, un cristiano práctico debe estar revisando todo el tiempo. Hey, prende la luz. A ver, quiero ver cómo estoy. Qué interesante. Que sea una práctica venir a la luz. Ahora, ¿cómo se hace? Para que usted tenga claridad. Es un asunto de decisión y exposición. El libro de Ezequiel, capítulo 33, nos pone, relacionado con el mismo Evangelio de Juan, una forma, es un antecedente de cómo Dios hace eso ahora. Capítulo 33, versículos 23. Capítulo 36, versículos 23 al 27. Dice la Escritura. Póngale cuidado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Porque ellos estaban recibiendo influencia ¿de qué? De otros. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros ¿qué? Agua limpia, y seréis ¿qué? Limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón ¿qué? Nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros ¿qué?
de vuestra carne el corazón de ¿qué? Piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Y cuando usted lee la historia de Nicodemo, Jesús le dijo, es necesario nacer ¿de qué? Del agua y del espíritu. ¿Cuál agua y cuál espíritu? Ezequiel 36. Nicodemo conocía esa escritura. ¿Y qué le está diciendo? Mire, así de sencillo, tienes un corazón duro. Yo quiero que tengas un corazón ¿qué? Blando. Es otra manera de decir lo que hacemos cuando no nos exponemos a la luz del evangelio. Cuando no hacemos eso, somos duros. ¿Qué le pasaba a Nicodemo y a todos ellos? ¿Que eran qué? Duros. Se ocultaban de la luz. Nos amargamos en el corazón y nos dañamos. Y por eso en Juan 20, 21 al 23, establece con claridad cómo más el Señor iba a proveer para nosotros una bendición de ser ayudados. Y cuando les hubo dicho esto, Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Vamos allá. Usted dice, pastor, ¿qué quiere decir eso? No voy a explicarlo largamente porque es muy sencillo. El capítulo 14 de Hechos nos lo aclara. Versículos 4 y 5 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí ¿qué hacían? Predicaban el ¿qué? El evangelio. ¿Qué era lo que hacía Pablo y Timoteo y todos ellos? ¿Qué hacían? Iban por todos lados predicando, pero no solamente predicando. Mire el capítulo 16. Primero predicaban y luego ¿qué hacían? Versículos 4 y 5. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número ¿qué? Cada día. ¿Qué pasaba? Se predicaba el evangelio, pero había liderazgo que estaba pendiente de revisar las ordenanzas. ¿Cuáles ordenanzas? Tienen que entender lo que es bueno, lo que es malo. Déjense guiar, déjense orientar, crezcan en el nombre del Señor Jesús. Es bíblico y es correcto. Pero ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta? Hay tantas cosas que pasan. A veces nos confundimos, cristianos de hoy que se confunden con la multitud. Buscan iglesia pero no se comprometen con nada. ¿Sabe por qué? Esa es una manera de estar bajo oscuridad. No me comprometo con nada en la iglesia, que nadie se meta conmigo. Oscuridad total. Señalan otras personas con la luz, esperanzados en que no se va a notar nuestro pecado. O sea, yo alumbro pero para allá. Otros huyen o se aíslan. No quiero hablar del tema. Otros se autojustifican. Muchas veces obedecemos, pero sacamos en cara y nos hacemos las víctimas. Otras veces mal usamos la palabra de Dios. Yo tengo un sueño, dijo Martin Luther King. Yo creo que Jesús tiene un sueño con tu vida, con tu familia y con la iglesia. Pero para esto se necesita oración, disciplina, conciencia y cooperación. ¿Por qué cooperación? Porque tenemos que trabajar juntos. Yo tengo un sueño, que tú y tu familia y esta iglesia, que la luz sea permitida plenamente en cada uno de nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros colegios, nuestras células, nuestra vida. Pero para que la luz alumbre, tú y yo tenemos que decir, yo quiero ser alumbrado. Yo quiero ser expuesto. Ahora tú no tienes que correr a exponerte delante de cualquier cristiano que no conozcas. No. Pero alguien tiene que velar por lo que está pasando en tu vida. Yo necesito ser protegido. Yo tengo que rendir cuentas de mi vida. ¿Qué pienso que hago? Por eso las ideas que a mí se me ocurren no las voy soltando para hacerlas en la iglesia. Porque yo soy tan humano como ustedes. Yo tengo que ver que otros también estén pensando. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, ¿cómo arreglamos las cosas de iglesia? ¿Cómo arreglamos las cosas de casa, del trabajo? Yo tengo que tener luz suficiente. No lo conozco todo. Necesito rendir cuenta de mi vida porque
todos nosotros tenemos un lado oscuro. Y no estoy hablando de demonios, ni estoy hablando de cosas de esas. Estoy hablando de lados oscuros donde no llega la luz. Entonces uno tiene que, hey, alumbra para allá. Ve, mira por allá. Y si yo solito no me doy cuenta, entonces debo buscar a alguien que sea espiritual. Venga, yo quiero ver si esto es... Y me encanta cuando veo que cristianos, pastor, estoy haciendo esto, pero hay algo que no me parece bien. Venga, dígame, pastor. Ahora, yo no le voy a decir si sí o no, pero sí le voy a ayudar a alumbrar, porque usted es el que tiene que ver. Cierre sus ojos y póngase de pie, por favor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y muchas cosas van a pasar en tu vida si le dices al Señor de corazón, oh Dios, yo quiero estar expuesto a la luz. Yo no quiero tener nada oculto en mi vida. Si tú sientes amargura, si tú tienes resentimiento contra otro creyente, si te da rabia, si ya tú estás utilizando en tus palabras cosas feas, hablando cosas contra otras personas. A nosotros los cristianos nos tiene que molestar. A veces uno sin darse cuenta o dándose cuenta que es peor, igual es malo. Nos referimos a las otras personas. Fulano de tal, ese es un vago ahí, ese que es un ignorante. ¿Por qué tenemos que hablar de la gente así? Así sea verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Deja que el Espíritu Santo hable tu vida. Y pregúntate si eres cristiano. ¿Hace cuánto tiempo que no sonríes con el alma abierta? Es decir, le tengo el gozo de mi Señor. No, pero todo lo que pasa en tu vida es un problema, es una dificultad, es una angustia. Y si tú eres un padre que no toleras que se corrijan tus hijos, que otro lo haga, ten mucho cuidado. Yo sé que no cualquiera se debe meter con nuestros hijos, pero Dios va a proveer personas que te aprecian y te aman y que te van a ayudar a ver. Hazlo en el nombre de Cristo Jesús. Abre tu corazón y dile, Señor, yo necesito que me alumbres. No tienes que venir ante mí, yo no soy la luz. Yo solamente soy un pastor. Pero Dios usa a los pastores, los líderes, los amigos, los hermanos, a veces la familia, la gente noble, la gente que tenemos defectos todos, pero yo tengo que aprender a compartir con mi hermano y con mi hermana. Cuando empezamos a mirar con sospecha, cuando ocultamos cosas que no nos atrevemos a decir, escúchame esto. Si tú tienes un pensamiento de alguien en tu casa o en la iglesia que no es correcto y es bueno, pero no te atreves a hablarlo con esa persona, es algo oculto que ya va a dañar. Pastor, pero es que lo que pasa es que yo sé que ese es un asesino. Bueno, entonces estamos hablando de un caso distinto. Tienes que dejar de trabajar con un asesino, por Dios. Pero tienes que hacer algo. Pero ¿cuántas veces nos contaminamos simplemente por callar? Otra forma de estar ocultando cosas. Pastor, pero es que exponer duele. Claro que sí, porque no es agradable ver las cosas feas que hay en nuestra vida, pero no hay otra forma y no hay otro medio. Porque cuán feo sea lo que tengamos que descubrir, la gracia de Jesucristo está para limpiarnos. La gracia de Jesucristo está para acompañarnos. La luz de Cristo está para levantarnos, porque precisamente para eso es que el Señor vino a alumbrar, para que no haya condenación. Porque aunque es feo sentir que se descubren nuestras cosas que no están bien, lo más lindo es entender que cuando hacemos eso, la palabra de Dios me dice, no estoy bajo condenación. Y el Antiguo Testamento lo dice, el que encubre sus pecados oscuridad no prosperará, mas el que los confiesa irá a la luz y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Padre, levántanos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a levantar hijos con transparencia, a regresar a esos días cuando en las familias todos sabían lo de todos. Era transparente, era abierto, no se manejaban agendas ocultas ni pensamientos ocultos. Había, Señor, una libertad para expresar las cosas. Ayúdanos. Padre, yo sé que habrá la excusa que muchas veces cuando uno habla con libertad con alguien, tal vez se sienta mal y lo tome a mal. Es un riesgo que hay que correr, pero haremos lo que dice tu palabra, Señor. Oh Padre, ayúdanos a ver las cosas que no están bien en nuestras vidas y que la luz que eres tú, Señor, que siempre estás dispuesto a caminar con nosotros permitamos que nos alumbre cada día, Señor. Yo te pido que hables con tu Santo Espíritu en esta hora y que empieces a alumbrar a cada uno, que se escuche tu voz, por favor, y habla con el Señor y le, Señor, yo no sé cuánto me va a costar, pero yo necesito que me alumbres,
ilumina mi vida. Yo quiero ver que en mi vida todo esté bien. Oh Señor, y el problema no es que haya cosas malas, pero si la alumbro, tú me vas a ayudar, porque las denuncias, las muestras, las puedo sacar, puedo ser libre. Como dice Ezequiel, Señor, hay agua limpia y pura, está tu Santo Espíritu, pero dame un corazón de carne, Señor. Un corazón sensible, un corazón dispuesto. Oh, si alguien te pregunta por una conducta, por algo que has dejado de hacer, por algo que ya no quieres hacer y eres cristiano, y cuando te hablan y te preguntan por eso y te duele y te ofendes y te dañas en el corazón, déjame decirte, ese es un síntoma de un corazón de piedra. Dile al Señor, no quiero ser así. Yo quiero amar, yo quiero estar en luz, yo quiero estar contigo. Ilumínanos, Señor, porque si Colombia viene en un proceso, Señor, de pacificación, sabemos y entendemos que el único modelo que puede lograr eso se llama Jesucristo, y es la iglesia la que tiene que estar preparada. Este pasaje, aunque es verdad que tú amas a todo el mundo y que lo aplicamos a todo el mundo, este pasaje tiene que ser una realidad primero en nosotros, la iglesia. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, con temor y temblor, así sea de noche, llegar a ti, Señor Jesús, para que nos expliques, para que nos ayudes. Aunque nos tengas que decir, ¿cómo tú, Isaí, que eres pastor y que tienes tanto tiempo, cómo tú todavía no entiendes? Y que yo te diga, sí, Señor, ilumíname más, porque yo quiero renunciar a aquello que no entiendo. Yo quiero que me alumbres, que me enseñes. Yo quiero exponerme a la luz, porque entonces no vivo en condenación y vivo en libertad, en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo le acompañe. Salúdense unos a otros. Dios les bendiga.